equipo. Ok, genial. Bienvenidos a todos. Es un placer tener acá a todos estos participantes. Creo que un aspecto muy importante de la Semana de Crecimiento Verde que realmente examina el rol de los precios del carbono. Y voy a abrir una diapositiva para darles información sobre qué tratará esta sesión. I think this is not actually showing my. Creo que no se ve mi pantalla. Pasaremos la próxima hora y media hablando sobre el artículo 6, estrategia de los países anfitriones. Y no solo tendremos aportes para reflexionar, sino que también verán que en la sesión escucharemos de 3 países que realmente han examinado a fondo este asunto de cómo abordar estas estrategias del artículo 6, tanto de gobiernos, pero también afuera de los gobiernos, y tendremos un buen equilibrio y la mayoría del tiempo será para la discusión de los panelistas y también tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Cuando los panelistas hablen, les solicitaremos que prendan sus cámaras. Para las preguntas, hemos designado un espacio para ello al final. Si desean, mientras tanto, poner una pregunta en el chat, mi colega la revisará y las gestionaremos al final, según el tiempo que tengamos. Pero además de eso, le agradecemos a GGGI por coorganizar esto y por lograr que todos los participantes estén acá. Con esto voy a dejar de compartir mis diapositivas y voy a abrir unos comentarios iniciales. Rúa es quizá quien tiene más conocimientos del trabajo que hace el gobierno alemán sobre el artículo 6 y creo que tiene información general en su rol en particular. Es directora adjunta en el Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Acción Climática de Alemania. También es personal clave de GGI y la capacidad global para el artículo 6 y tiene muy buena información sobre lo que ocurre en este campo, así que le daré la palabra a Malena. Gracias, Randall. Y gracias por invitarme a esta sesión hoy. Creo que el título, Desarrollar el artículo 6, Estrategias de los países anfitriones, suena muy prometedor para mí. Así que me gustaría comenzar con la pregunta, ¿cómo hacerlo? Y también estoy segura de que escucharemos más en la segunda parte de la sesión cuando escuchemos a la perspectiva del país anfitrión. Con la decisión de Glasgow tenemos una provisión que están disponibles para todos y hay 3 tipos de cooperación internacional para el artículo 6. Y la tarea ahora es implementar las nuevas reglas sin comprometer y por supuesto todavía hay asuntos técnicos que se deben abordar a nivel de Naciones Unidas, pero también hay desarrollo de capacidades integral para que los países que implementan, y eso se necesita, como aprendimos en muchas de las sesiones de ayer, acá en esta semana de crecimiento verde, hay una demanda de créditos de carbono, tanto del sector privado como de los gobiernos. Así que los países en desarrollo y las economías emergentes eh, van a ganar significativamente de las inversiones de carbono que puedan desatar el comercio de carbono. Al mismo tiempo, la mayoría de países justo comienzan a comprender la profundidad y el ámbito de los esfuerzos que se requieren para que el trabajo sea más transaccional. Esto incluye actividades
como la mejora del medio y la planificación de emisiones a largo plazo, a potenciales acciones de mitigación que puedan llegar a transacciones y al establecimiento de marcos gubernamentales para autorizar y gestionar la transacción. Desde la perspectiva del gobierno alemán, el uso del artículo 6 comienza con una buena contribución al desarrollo de capacidades y parece que hay un amplio consenso de que fortalecer el apoyo para el desarrollo de capacidades en los países donde se implementa con respecto a la implementación robusta del artículo 6 está alta en la lista de prioridades de la agenda internacional. Y por esta razón hemos financiado en 5 años un proyecto de 20 millones de euros que apoye la preparación para la implementación del artículo 6 para apoyar a nuestros socios en Colombia, en Pakistán, en Tailandia y en Zambia. Nuestra intención es que nos gustaría que estos países desarrollen sus propias estrategias en cómo desean utilizar el artículo 6 para mejorar aún más e implementar sus NDC, contribuciones a nivel nacional, para que sean un jugador más activo en el mercado de carbono, en lugar de que simplemente llegue un comprador al país y diga, mire, acá tenemos este tipo de proyecto y estamos también convencidos de que si se concibe bien el artículo 6, las actividades del artículo 6 pueden apoyar la implementación de NDC y también a perspectiva a largo plazo mejorar las ambiciones o la capacidad de los países anfitriones de también aumentar sus ambiciones. Estos países ahora deben abordar muchos asuntos complejos y considerar cuidadosamente preguntas como qué sectores son viables para el artículo 6, para las actividades del artículo 6, y qué tipo de sectores de actividades se beneficiarían en su mayor parte de la financiación del carbono y cuántas toneladas de créditos podemos o debemos vender y cómo protegeremos la integridad ambiental y cómo compartiremos los beneficios con, con nuestra comunidad y cómo podemos aprovechar el artículo 6 para tener cambios aún más ambiciosos. Y por supuesto, asuntos prácticos también se deben resolver, como quién es responsable de gestionar la acción a nivel doméstico. Y estamos acá, la primera experiencia de Ghana, Jordania y Zambia, sobre qué tipo de enfoque ya tienen o ya han decidido cuál adoptarán y su perspectiva sobre la implementación del artículo 6 y las transacciones del artículo 6. Así que me gustaría agradecerle a Carbon Limits y a GGG por organizar esta sesión y realmente espero aprender de las experiencias y las perspectivas de estos 3 países pioneros en su proceso de implementación del artículo 6. Gracias. Sí, gracias. Es una buena información general y oportunidad y desafíos que enfrentan los países y creo que también es una buena transición a lo que presentará Marshall Brown. Marshall, el programa Spark que mencionó Marlene, Marshall es el gestor de ese programa y GGG ha estado haciendo trabajo interesante en la evaluación de necesidades, identificar esto a nivel global y eso nos dará para hablar con las personas de estos 3 países. Así que le daré la palabra a Marshall para que hable un poco más sobre las estrategias del artículo 6 y sus necesidades. Genial, sí, todos me pueden escuchar bien. Sí, gracias, Marlon, por la introducción
y a Randall por moderar y bienvenidos a todos a la sesión. Hoy hablaré sobre dos temas, brevemente sobre ambos, pero creo que será una buena introducción a nuestra conversación. El primer tema es la encuesta realizada por GGI más temprano este año relacionada con la preparación para el artículo 6 en los países miembros y socios. Y segundo, una visión general del programa Spark, que Marlon habló en su comentario de apertura. Mi nombre es Marshall Brown, soy gestor del global del programa Spark y hoy llamo desde Pakistán. Me disculpo si hay algún problema con mi internet. Lo primero que quería hablar es sobre la encuesta global sobre la preparación para el artículo 6, un informe que estamos en este momento elaborando con base en la encuesta que se realizó a mitad de año. Realizamos entrevistas a 77 individuos de 29 de nuestros países socios y miembros, que la mayoría hacen parte del portafolio de GGI, y les preguntamos 26 diferentes preguntas que se relacionaban con su percepción y con su nivel de preparación de los países. Y pueden ver en este mapa que es un conjunto de países diverso en diferentes regiones. Creemos que proporciona una buena verificación sobre el estado de la situación, el nivel de preparación del artículo 6 a nivel global. Algunos de los hallazgos es que el 93% de los países que entrevistamos han considerado participar en el artículo 6 y el misma cantidad también creen que hay beneficios que sus países pueden obtener a raíz del artículo 6, ya sea en beneficios de desarrollo o de aumentar la ambición. Es claro que hay un interés del lado de la oferta en el mercado para participar. Una de las preguntas que formulamos es si existen oportunidades iguales o si creen que hay. Y esta es una pregunta interesante para GGGI, porque en muchos de nuestros programas privados ya tenemos aprendido que hay dudas a la hora y que está asociada a las menores de capacidades y a la claridad sobre las reglas, pero también a la falta de experiencia en interactuar con compradores. Así que hay dudas a pesar del hecho de que los países anfitriones ven beneficios y están interesados, también hay dudas y también avanzan muy lento hacia el mercado. Y esa es una razón por las que quizás se ralentiza la preparación. Al mismo tiempo, los compradores ya están contactando a los países. El 69% han sido abordados y la mayoría están para hablar sobre. El 41% ya están involucrados en proyectos piloto, pero todos dicen que necesitan asistencia adicional para interactuar con los compradores y que están interesados en implementar proyectos piloto, ya sea que estén involucrados o no. En términos de preparación, preguntamos cuál es el marco de gobernanza y cuál es el estado del marco de gobernanza en su país, tanto en términos regulatorios para abordar la participación nacional en los mercados, ya sea como parte de la estrategia del artículo 6 que abordamos hoy, o en el marco más amplio de fijación de precios de carbono. Y verán que la mayoría de los países están en la fase de planificación para desarrollar una estrategia del artículo 6 y creo que solo un país dice que ya tiene una estrategia establecida. Y el 24% interesantemente dice que no tiene planes en su lugar para desarrollar esto. Así que creo que es importante para nosotros abordar por qué una estrategia para el artículo 6 es útil y cómo podemos fomentar a potenciales países anfitriones a considerar en profundidad
los diferentes asuntos que deben incorporarse en esa estrategia. Otro asunto que diré es que preguntamos sobre qué tipo de preparación o intercambio de conocimientos o desarrollo de capacidades se les ha puesto a disposición. Y el 62% tuvieron la oportunidad de participar en algún tipo de conversación o foro o intercambio de conocimiento, pero el 100% dijeron que sí, necesitan más oportunidades, necesitan más desarrollo de capacidades en estas áreas de prioridad. Y creo que la sesión de hoy entonces es un buen ejemplo de lo que es nuestro propósito en el programa Spark con respecto al intercambio de conocimientos. Y con base en eso, y si desean obtener más información sobre el artículo 6, la encuesta que hicimos está disponible para consulta pública pronto, pero también quería contarles sobre el programa Spark que está financiado por este ministerio del gobierno alemán y liderado por GGG, cómo va a abordar algunos de los desafíos. Este es un plan de 5 años de 20 millones de euros que abarca actividades en 4 países. Hay 5 socios en totales en nuestro consorcio, así que hay muchas partes interesadas que participan en este proyecto. Incluye a Carbon Limits y también a el programa del medio ambiente de las Naciones Unidas. También Communal Credit Public Consulting de Austria y la organización GFA. Juntos implementamos nuestro programa en Colombia, en Pakistán, en Tailandia y en Zambia entre ahorita y el 2027. Como dijo Malden, el impacto potencial, el objetivo de este programa es abrir los mercados y garantizar que los mercados están en operación, operativos, y eso incluye el apoyo al desarrollo de transacciones, el facilitamiento de transacciones y también ayudar a que los países comprendan cómo pueden lograr una ambición más grande al aprovechar el artículo 6. Nuestro programa tiene muchas actividades en curso y creo que eso es evidente. Y en los países que apoyamos, proporcionamos planificación de misiones a mediano y a largo plazo, apoyo para marcos de gobernanza y también mirar el desarrollo de actividades de mitigación. También lo que mencionaré es que hay dos paquetes que apoyan. Este es el caja de herramientas para el artículo 6 que la lidera Carbon Limits y Randall y su equipo. Y bajo esto hemos desarrollado varias guías y manuales y recursos para que los países que independientemente de la etapa en el que esté en su interacción con su proceso de implementación del artículo 6, y también tenemos un intercambio de conocimiento global, un foro que facilitamos para los países que están interesados en participar, comenzando con Colombia, Pakistán, Tailandia y Zambia, pero ampliándonos a otros a medida que avanzamos de una forma más amplia. Y creo que Jordania y Ghana serán uno de estos socios de quienes podemos aprender. Y esto se lanzará en noviembre 9 en COP27 en Egipto. Así que si participarán allá, eh, ojalá podrán aprender más sobre lo que hacemos en el programa. Lo dejaré ahí y ahora les agradezco a todos y espero que tengamos una conversación genial. Ok, súper. Gracias, Marshall. Ahora continuaré. Antes de pasar a nuestros panelistas, quiero dar una información general sobre a qué nos referimos cuando hablamos de la estrategia del artículo 6. ¿Qué implica para un país tener una estrategia para el artículo 6? Y diría que hay 4 elementos principales y creo que Marlon los abordó bien. Diría que las 4 áreas son: primero, gestionar los riesgos de ventas excesivas, y esto se abordará con más detalle. Segundo, establecer los procedimientos y arreglos institucionales para cumplir los requisitos del artículo 6.
El 3, cumplir con los prerequisitos adicionales que requieren las reglas. Y el cuarto, y esto lo abordó Marshall, y es que haya una estrategia de política, un documento regulatorio o proceso que lo clarifique. Y a medida que hablemos con las personas de los países, pueden reflexionar sobre en qué punto están en estas áreas. Y creo que todos saben, incluso lo mencionó Marshall, si hay algo de dudas de países porque se dan cuenta de que no es como CDM, en lo que todo por definición sería un beneficio. Acá también hay compensaciones, hay estrategias que se pueden utilizar para interactuar de forma contundente en el artículo 6 y que se establezcan límites cualitativos y cuantitativos, asegurar que ese es un área clave y debería decir, y creo que este es un riesgo gestionable. Creo que muchos tienen preocupaciones sobre ventas excesivas y creo que este es un riesgo gestionable, pero es importante ser consciente de este. En términos de los arreglos institucionales, sí hay requisitos, pero la mayoría de los países tienen una autoridad designada para temas de CDM, también arreglos institucionales para su CNDC, también un punto de contacto. Así que hay muchas infraestructura institucional sobre la que se puede construir. Lo que se necesitan son criterios específicos para este nuevo punto y cómo se transfiere y se informan las actividades de las actividades en el artículo 6. Y cuando hablo de los requisitos adicionales, es que artículo 6.2 en la orientación hay muchos requisitos para los países que participan. Por ejemplo, en términos de cuantificar los NDC, si, por ejemplo, los objetivos de un solo año hay que explicarlos, cómo se gestionan las transacciones. Entonces sí, quizás son nuevos, pero la mayoría de los países esto es viable. Y después de esto, ¿cómo se asegura entonces, por ejemplo, que los actores que van a estar a cargo de autorizar las mitigaciones sí tienen la autoridad necesaria para hacerlo? Hay algo sobre clarificar esto y en las regulaciones. Y la manera en la que eso ocurre, creo, es que el público es muy diferente de país a país, porque los países tienen diferentes marcos regulatorios y diferentes sistemas legislativos. Y hay un componente acá también de comunicación, porque 1, 2 y 3 son principalmente actividades dentro de los gobiernos, pero al final del día necesitamos que las personas fuera del gobierno también logren que esto ocurra. Y ahí de eso se tratará nuestro segundo panel, de las personas que están por fuera de los gobiernos. Eso era todo lo que iba a decir sobre los elementos de la estrategia del artículo 6. Ahora me gustaría presentarles al primer panelista. Queríamos escuchar personas que ya trabajan esto de manera cotidiana y somos afortunados en tener 3 diferentes países representados acá y la manera como lo haremos es que en un momento, una vez que presentemos a las personas, dejaré de presentar mi pantalla y haré una pregunta y después le preguntaré a los 3 participantes si pueden responder a la pregunta y tendremos 2 o 3 rondas de preguntas porque quiero que todos nuestros participantes puedan compartir con nosotros y respondan a estos puntos. ¿Quién tenemos acá? Tenemos al ingeniero Belal Chakrin del Ministerio de Ambiente de Jordania y está directamente involucrado en la implementación del artículo 6 en ese país. Tenemos a Daniel Tutubeno, que es de la Agencia de Protección Ambiental de Ghana y también está bastante involucrado en este tema. Y Daniel es el director de la Unidad de Cambio Climático. Y tenemos también a representante del Ministerio de Economía Verde y Ambiente de Zambia. Voy a dejar de compartir entonces pantalla y le pediré a los panelistas si pueden encender sus cámaras para que podamos verlos. Gracias. Y ahora publicaré la primera pregunta que por suerte será sencilla.
y es en qué etapa está su país en el proceso de crear una estrategia para el artículo 6 y si puede decir, Marshall habló sobre los diferentes tipos de apoyo que quizás estén disponibles para los países. Me interesa escuchar en qué etapa está y qué tipo de apoyo externo ha sido útil hasta el momento en ese proceso de estrategia. Y quizá comenzar en el orden en el que presenté a las personas y le pediré entonces a la ingeniera o ingeniero Belal, ingeniero. Gracias, Randall, y gracias por darnos esta oportunidad. Dentro del artículo 6 es una oportunidad para abordar el cambio climático en los próximos 20 años y tiene una lógica muy respetable, incluso al hablar sobre la naturaleza y los ecosistemas, siempre hablamos sobre el enfoque ascendente y descendente. Todo el mundo tiene que reducir las emisiones en una cierta cantidad. Si por lo menos tiene que comprar de otros países y para que todos colaboremos en la reducción de emisiones y mantengamos la temperatura por debajo de 1.5, de acuerdo con el Acuerdo de París. Así que sí, esperamos mejorar la metodología para mejorar las herramientas y los mecanismos para tener un mercado de carbono abierto en el país. Esto es algo de lo que hablamos en Jordania y creamos un sistema de supervisión y de generación de informes y de verificación para que toda la reducción, todos los proyectos de reducción en el país se puedan implementar de un modo en que tengamos los datos y una vez tengamos datos correctos y precisos, podamos mirar qué se debe utilizar y cuál es nuestro compromiso de NDC y qué se puede utilizar para el mercado y en qué mercado debe ser. Así que todos esos asuntos, incluido recopilación de datos, registro para todo y al mismo tiempo asistir, tener el sistema de registro de gases de efecto invernadero y con MRV. Lo que me gustaría decir es que estamos en el proceso y pronto abriremos el mercado y ojalá en el primer trimestre o la primera mitad del próximo año ya podremos producir un marco borrador y algún tipo de marco legislativo que pueda regular y mejorar la interacción con el mercado y, y tener un sistema de comercio nacional o hablando sobre los otros mercados de carbono globales y ya sea hemos estado muy satisfechos en el COP previo que terminamos con un borrador y este borrador ya estará listo para pasar a la implementación. Ojalá comenzaremos y transferencia de mercado y a nuestros colegas, los países que participan, porque algunas veces hay una falta de claridad sobre lo que implica el artículo 6 y su implementación.
las partes que faltan y la diferenciación entre mercados voluntarios y el mercado de cumplimiento es una gran diferencia entre ambos. Así que para responder a la segunda pregunta que hizo Randall sobre qué busca Jordania para mejorar y aumentar su implementación del artículo 6, el asunto es que cada país debe tener un buen uso del artículo 6 y para ello hay que tener un desglose del país, del NS del país y del compromiso global en, y que cada sector del país se involucre y proporcionarle una manera de dentro de la reducción y para producir credenciales. Esto es algo que dentro de ese sector incluso cada proyecto o acción en ese sector debe tener una entidad privada que trabaje en minería o en transporte o en el sector que sea. Incluso ahí en ese proyecto particular deba tener ese plan y ese plan a largo plazo que permita cumplir con el NDC y las reducciones de sectores necesarias por parte del gobierno, y esto se debe registrar. Así que los caminos es un asunto de desarrollo largo que necesita mucho apoyo por parte de diferentes entidades, aumentar la transformación técnica de la evaluación técnica y capacidades. Y con eso queremos en conjunto con y que estamos para cumplir con nuestros planes para este mercado de transferencias, para que incluso el sector privado sepa y tener y cada entidad pueda tener un plan financiero sabiendo que voy a beber este año voy a vender X número y el siguiente año voy a cumplir con algunos NDC. Todo tiene que ser claro para cada país para trabajar juntos para ese propósito. Espero que haya respondido a su pregunta, Randall. Y ahora le cedo la palabra. Gracias. Ahora le daré la palabra a Daniel para que nos dé la perspectiva de Ghana, nos comparta en qué punto están y qué espera en términos de apoyo. Sí, muchas gracias, Orlando. Es un placer verlo de nuevo y buenas tardes para todos. Nosotros hemos comenzado desde el 2019 y hemos cubierto 5 áreas amplias. Y creo que esas áreas, como lo abordó ya el panelista anterior, la primera es el lado de la política. Los NDC y el artículo 6. Y
Como resultado hemos comunicado en los NDC la cantidad de toneladas de créditos de carbono que tenemos previsto transaccionar. Así que tenemos una política clara. También en el elemento LS hemos vinculado claramente los proyectos para transacciones con base. Así que, pero en términos de cómo evitar el exceso de ventas o el exceso de créditos, hemos indicado aquellos en los que hemos cubierto esto desde el lado de la política. Luego, también tenemos tiempo para iniciar y negociar y concluir la autorización de enfoques cooperativos. Dedicamos 3 años hasta el momento a interactuar con 3 países y hemos interactuado. El primero fue el gobierno suizo, con quien negociamos concluir el primer enfoque práctico que se realizó en algún momento en noviembre del 2020. Desde entonces hemos estado interactuando con el gobierno de Suecia y el gobierno de Singapur y concluimos la negociación de los elementos en la creación de un nuevo enfoque cooperativo y estamos en el punto de firmar los 2 acuerdos finalizados. En nuestra experiencia es que el proceso de crear enfoques cooperativos es un proceso largo, pero muy importante y requiere que aquellos que estén involucrados en las negociaciones contacten a los diferentes ministerios y trabajen juntos para tener un equipo nacional para la creación de eso. Eso tarda tiempo. La otra parte que también es importante es crear un enfoque cooperativo estandarizado, de manera que los estándares se apliquen, porque creemos que el enfoque cooperativo debe haber autorización y por eso al crear este enfoque cooperativo debe haber estandarización de diferentes actores y con base en eso se influencia el proceso de autorización. Debe haber un esfuerzo por lograr estándares mínimos y el otro es que también debe haber involucración política de alto nivel. En el caso de Ghana, hay que buscar una revisión legal que el documento debe ser firmada y esto tarda tiempo. Ese es el estado de la creación de los enfoques cooperativos. Y el otro es el trabajo que se debe dar en el marco nacional. Porque para nosotros el enfoque cooperativo es un marco más amplio entre ambos países o entre múltiples países, pero el marco nacional debe estimular las políticas y el entorno regulatorio que debe guiar. Entonces nos tardó casi 12 meses en establecer un borrador del marco nacional y este contiene 5 elementos clave que Randall mencionó. Contiene criterios de elegibilidad, procedimientos para la autorización, los enfoques para evitar la venta excesiva,
los procedimientos para garantizar las medidas de protección y salvaguardar la integridad, y contiene el proceso de expedición y seguimiento. Así que abarcamos todos los principios y también contiene, en el caso de Ghana, queremos ver, como lo dijo Randall, desde Seven, asegurarnos de que las mismas estructuras se utilizan para los requisitos de 6.2 y 6.4. Eso es lo que hemos intentado, y también tenemos una estructura, la estructura política, también la oficina funcional. La estructura funcional es donde se dan las aprobaciones y la generación de reglas, y está compuesta tanto por el gobierno como por el sector privado. También una oficina que se estableció para apoyar la entrega del mandato. Y el último punto que quiero resaltar es sobre, también ya hemos involucrado al sector privado, y hasta el momento tenemos 10 proyectos que están en diferentes fases de desarrollo, y que serán lo suficientemente rápido para poder expedir y autorizar en forma de créditos. Y el último es el trabajo en los registros. Hemos establecido una oficina para el artículo 6 que va a gestionar el registro de Ghana a lo largo del tiempo. La versión beta ya está cargada y estamos probándola. Creo que eso es todo. Genial, eso fue muy útil. Información general y también detallada. Ahora pasaremos a la perspectiva de Zambia. Thank you very much. It's quite interesting to see Muchas that gracias. Es muy interesante some significant progress that ver que hay avances significativos que nuestros colegas han logrado. well, we are also Nosotros también estamos, made quite hemos hecho progress as a country. algo, hemos avanzado como país. We do have quite some Diré que you know good political support and tenemos apoyo político Article 6. y que autorizamos a los participantes en el artículo 6 en las transacciones y en los proyectos, al establecer un mercado de carbono robusto y bien operativo, una plataforma. En términos de qué existe hasta el momento en nuestro país, tenemos un ADN que se estableció para expedir autorizaciones para proyectos de CDM, y como país hemos decidido por lo menos un marco institucional y, por supuesto, desarrollo de capacidades y el fortalecimiento continuarán en términos de las transacciones del artículo 6. Entonces tenemos el marco institucional que ya existe en términos de autorizar las transacciones del artículo 6. Y por supuesto también tenemos, en términos de contar con marcos establecidos, tenemos la Política Nacional sobre Cambio Climático, y también aborda aspectos de mercados de carbono en general, y actualmente se está revisando para incorporar la economía verde, aspectos de la economía verde y aspectos de mercados de carbono con respecto a las transacciones del artículo 6. Y uno de los componentes clave de los marcos de política creo que tuvimos un problema de conexión. Te perdimos por algunos segundos. Diría que tenemos en proceso
tiene estipulaciones que abordan el mercado de carbono y cómo se va a regular este mercado y cómo se va a garantizar que tengamos el marco de gobernanza sobre las transacciones del artículo 6. Este marco legal es bastante avanzado y está surtiendo otros procesos legales, pero por supuesto hemos hecho nuestra parte en términos de adiciones técnicas, en términos de provisiones técnicas, y lo que ahora necesitamos es surtir los procesos legales desde el punto de vista fue clave las estipulaciones que tenemos, y mencionaría que también estamos en el proceso de, como parte de nuestra estrategia de crecimiento global, las transacciones del artículo 6 son una de las áreas que garantizarán que incorporemos la estrategia de crecimiento verde. Sé que GGGI es uno de sus socios que nos apoya en esta área para que tengamos una estrategia robusta para el país. También desde el punto de vista de la estrategia, tenemos un NDC que ha incorporado Some of the projects that we heard that you'd updated your NDC and that had it que already actualizaron su NDC y que ya especificaron un rol clave para el artículo 6. Sí, incluso tenemos algunas de las estrategias de mitigación u otros proyectos de mitigación que ya están ajustados en ese NDC. Por ejemplo, en 2019, cuando negociamos con el gobierno alemán un proyecto del artículo 6, en cosas que hacemos, es uno de los proyectos que ya estamos abordando como país y que ya los participantes han demostrado interés en participar en transacciones del artículo 6. También comenzamos negociaciones con el gobierno alemán y que implican nuestra participación en el programa Spark 6 como uno de los países africanos que participan en estos proyectos relacionados con el artículo 6, y como país nos emociona de decir que estamos listos para hacer transacciones y participar en transacciones del artículo 6. Otro de los importantes de actividades para estar preparados como país es tener un sistema MRV integrado que considere aspectos de financiación climática y emisiones, y también agregue el componente de acciones de mitigación y acciones de adaptación. Y también componentes que miran a la transferencia de tecnología, el desarrollo de capacidades. Así que este sistema es un sistema que justo se va a lanzar recientemente y sabemos que es uno de los componentes clave que serán críticos a medida que ingresamos a este mundo de transacciones. También estamos en el proceso sobre el artículo 6, que como país debemos presentar nuestra carta de intención, y es algo de los que está en proceso para indicar que Zambia es uno de los países que está interesado en participar en las transacciones del artículo 6. También para los proyectos del artículo 6 hemos tenido interacciones con diferentes partes interesadas,
para avanzar, tener interacciones que están interesados en estas transacciones del artículo 6. Y debo decir que de las partes interesadas en el país hay un interés significativo en participar en este proceso, pero del sector privado y de las instituciones financieras, en términos de dónde comenzamos, debo mencionar que desde que comenzamos en el 2019, tuvimos problemas para iniciar los procesos. Nuestras prioridades clave en términos de transacciones del artículo 6 es tener una preparación clara, un registro nacional claro y juntar estas cosas y un método de seguimiento de cómo podemos hacer seguimiento a estas actividades que ya están en curso. Y debo mencionar que ya tenemos participantes en este espacio y que hay una cantidad de participaciones que presionan bastante al gobierno para que expida autorizaciones de cierto tipo, pero como gobierno tenemos el desafío de expedir estas autorizaciones simplemente porque no tenemos orientación o directrices claras como países. Y es algo de lo que necesitamos tan pronto como sea posible. Tener un marco, unas directrices, como dicen en Ghana, sí tienen documentos que están establecidos, así que como país necesitamos directrices claras, que se puedan utilizar como país para que podamos autorizar más transacciones. Esto es lo que el programa Spark nos debe ayudar a lograr a medida que creo que esos son los asuntos que quería compartir. Ok, muchas gracias. Creo que estas 3 intervenciones fueron excelentes y nos han dado una perspectiva clara tanto del rango de las áreas que se cubren y muchas cosas que son consistentes, como los criterios de la política, procedimientos, enlaces con el marco MRB y los registros y los análisis detallados que hay detrás y cómo desarrollamos una canalización y cómo involucramos a las personas por fuera de los gobiernos. Tenemos 3 personas de los países que trabajan en este espacio. Me gustaría presentarle a Robert Dayur, que es la administración de división y trabaja en Jordania. Y también tenemos a Ismael del Instituto de Tecnología de Kumasi en Ghana y profesor Francis Yamba, que es del director del Centro para la Energía e Ingeniería en Zambia. Y haré lo mismo, publicaré una pregunta y le pediré a los 3 que respondan a la pregunta. Y lo que escuché es que hay interés y que hay presión incluso en que piden cartas de autorización. Quizás la manera como lo diría es, ustedes 3 han estado muy activos en el mundo de CDM, conocen la historia. ¿Qué necesitamos hacer diferente o qué creen que es importante en este momento sobre cómo los gobiernos interactúan y quizás no solo el sector privado, sino porque podrían ser ONGs también que desarrollen proyectos? Entonces, ¿qué creen específicamente que los gobiernos pueden hacer para interactuar con esta comunidad de desarrollo de proyectos para garantizar que no solo tengamos buenas estrategias, sino que de hecho tengamos acciones? Y Ruba quizá pueda liderar. Me complace mucho estar acá. Primero me gustaría presentarme. Soy de Ruba, es un instituto de investigación que somos una ONG.
Somos una combinación de sector privado y ONG. Y los contenidos de activar el artículo 6, porque esto es una buena oportunidad empresarial para ellos. Y quizá el proceso o el marco que teníamos establecido tenía mucho trabajo y implicaba mucho conocimiento técnico y no era muy claro en muchos aspectos en Jordania. Así que tener un mejor artículo 6, un marco más sencillo, debemos tener estrategias de políticas directas. Así que hay que saber cómo podemos involucrarnos y cómo es ese involucramiento como sector privado. Eso se debe clarificar y los pasos también se deben clarificar. Quizá como lo hablamos alguna vez con el Ministerio de Ambiente, necesitamos una plataforma. Cómo podemos hacer los registros, cómo podemos proporcionar los servicios en términos de diseñar el proyecto, implementar el proyecto y verificar sus resultados. Entonces quizá necesitemos mayor claridad. Gracias. Tiene sentido, muy útil. Ahora entonces le daré la palabra a Ismael que nos dé su perspectiva. Buenas tardes, Randall. Gracias por tenerme acá. No sé cómo abordar esta pregunta después de escuchar a Daniel. La mayoría del tiempo, cuando uno escucha a los actores políticos y lo que intentan hacer, uno ve sus buenas intenciones y aprendiendo de nuestra experiencia con CDM, vemos cómo podemos construir a partir de esa experiencia, pero claramente para el sector privado tiene que haber algo adicional. Y para mí uno de los problemas principales que nos evitan o evitaron hacer muchos proyectos de CDM fue financiación, y no hablo de subvenciones, sino de financiación asequible, que tenga sentido para que el sector privado pueda implementar sus proyectos. Todos sabemos cómo la financiación común es solo una pequeña fracción de todo el proyecto. El problema que tenemos acá es porque el costo de solicitar préstamos es muy alto. Y estas líneas de crédito verde incluso no son asequibles porque no pueden prestar más allá de lo que llaman las tasas de referencia. Entonces, por ejemplo, en Ghana no tienen personas que están interesadas. Suele hacer el 20%. Así que para mí es difícil que la financiación sea disponible y asequible. Y no hablo de subvenciones, sino de financiación. Y les voy a dar un ejemplo típico. Bajo CM estábamos en un proyecto de $2 millones con una empresa privada y logramos obtener el 23% de ese proyecto financiado con subvenciones y en la parte restante no se pudo recaudar porque después de intentar y posponer los plazos tuvimos que decir, lo lamentamos. Entonces, dijeron que lo harían. Así que para nosotros en Ghana, me gusta escuchar a Daniel hablar sobre otros ejemplos. Espero que nosotros podamos avanzar esos proyectos rápidamente. Y una de las cosas que experimentaremos pronto es el costo del capital.
y cómo se puede implementar esos proyectos. Así que creo que la interacción debe abordar esos asuntos macroeconómicos más grandes, que si no se abordan, tendremos muchas personas que tengan esperanzas y aspiraciones y muchos actores del sector privado intentaron hacer proyectos de CDM, pero una vez la contribución, como lo dije, se dan cuenta de que se necesitan más recursos, incluso para que el proyecto se pueda. Así que creo que es algo que debe cambiar. De otro modo, Daniel y su equipo, todo el trabajo se van a dar cuenta lo que tenemos es que cuando tenemos empresas de servicio público interesadas en estos proyectos, ellos sí tienen aspectos que pueden aprovechar y algunas líneas de crédito que puedan utilizar para estos proyectos. Pero el sector privado que llega acude a mí hace unas semanas y tengo algunos proyectos y no siquiera pueden obtener ese 18%. Es lo que diría por ahora. Okay, thank you. No, very, very important. Ok, gracias, muy importante. Professor Yamba, who I think Ahora hablaré, difficulty. We were just seeing the cloud. quizá en el video tuvimos algunas dificultades. Tuve problemas con el video, así que únicamente hablaré. Muchos no los he visto. Hola a todos. I should say that Professor Yamba is kind of all of our El mentors. profesor Yamba es muy reconocido. Para contestar a la pregunta de Randall, cómo el sector privado expresa su interés en proyectos del artículo 6 en Zambia, creo que puedo considerar esto en dos niveles y decir que el interés ha sido significativo en Zambia. Primero que todo, en la primera instancia, desde el 2018-2019, que hemos estado desarrollando los sistemas de transmisión de Zambia. Y esto fue financiado en parte por BMDU. Y luego muchas partes interesadas expresaron su interés y nos dieron una lista de datos de 8,000 clientes que tenían y trabajamos en una metodología para la reducción de emisiones con estos clientes y luego implementamos el proyecto. La estructura financiera se formuló y ahora tenemos estas empresas con las que podemos trabajar en estos proyectos. Hasta el momento ha sido interesante y creo que va a funcionar. Se trata de obtener los clientes. En un segundo nivel, de involucrar al sector privado en el artículo 6, el gobierno recientemente lanzó este programa que busca desarrollar oportunidades. Invitamos al sector privado, incluido al Banco de Zambia, a firmas de consultoría. Todos estos actores mostraron su interés en los proyectos y querían abordar los diferentes proyectos, pero estas compañías
que podrían ser desarrollados e implementados. También algunos proyectos de carbono que propusieron y también de eficiencia energética. Muchos proyectos surgieron, así que teníamos un buen portafolio de productos que pudiéramos desarrollar. Voy a parar acá con este punto, gracias. Yes, please, go ahead. Y preparación. Creo que Zambia podría estar mejor que bajo CDM. Con CDM hubieron 3 o 4 proyectos y no fue suficiente. Creemos que acá podemos desarrollar nuevos proyectos. Gracias. Ahora lo que haré es haré una pregunta más para esta ronda y le pediré a los participantes en la audiencia que escriban sus preguntas en el chat y siéntanse libres de formular preguntas a cualquiera de los panelistas de ambos paneles. Le preguntaría y en su experiencia hasta el momento, un componente clave de esta semana ha sido el aprender de entre nosotros. Entonces me pregunto, ¿qué consejo le daría a otros países y a personas en otros países sobre este seminario? ¿Qué consejo les daría sobre cómo fomentar a los gobiernos para que se involucren con la comunidad privada o a los actores? Estoy en otro país, ¿me puede dar ciertos consejos sobre dónde puedo comenzar? Y quizá podamos hacer el mismo orden. O de hecho, no, siéntanse libres de simplemente intervenir. ¿Quién desea intervenir? Estaba conectada. Escuché que preguntó qué tipo de consejo le puede dar a otros países con respecto a la implementación del artículo 6. Desde mi punto de vista, necesitamos mejorar la involucración del sector privado desde una fase muy inicial. Hay que saber qué hacer para avanzar todo el proceso. Si tenemos una estrategia clara establecida, sobre cómo podemos apoyar al gobierno. Desde mi punto de vista, el sector privado tiene más de una manera de involucrarse. Pueden hacer concertaciones con el gobierno. Así que la involucración del sector privado se puede dar de diversas maneras y en más de una fase del proceso. Así que el gobierno, lanzando esta estrategia, hay que ser conscientes de cuál es su opinión, cuál es su involucración como sector privado. Así que esto quizá pueda ayudar si nos involucramos desde las fases iniciales del proceso. Y me considero muy afortunada porque yo he estado involucrada desde las fases iniciales. Así que conozco muy bien el proceso. Ismael, ¿algún consejo para los demás? Sí, decir que tenemos CDM, podemos construir a partir de ahí y no, este proceso no debe ser más complejo de lo que fue CDM. Y creo que Daniel nos ha dado lecciones muy válidas que otros países deben considerar. Asegurarse, por ejemplo, de que se comienzan las conversaciones y las interacciones en una fase inicial y que todos los marcos y las estrategias estén establecidas, porque debe haber reglas, debe haber claridad para el sector privado y en la medida que sea posible,
intentar que el sector privado sea consciente de todos los incentivos y lo que pueden obtener como beneficio y garantizar que se enteren de esos beneficios potenciales que podrían despertar su interés, porque sin ellos la mayoría de estos proyectos se quedarían en borrador. Así que aquellos que garanticemos de que no sea muy complejo y de que se involucre al sector privado desde una etapa inicial y escuchen las frustraciones que tiene el sector privado y que se considere todo eso en el diseño de los marcos. Esa sería mi perspectiva. Thank you, Professor Yamba. Do you want to respond? And then I Gracias, profesor Yama. want to say something as well. Yes, to add what Sí, para agregar a lo que han dicho, creo que tienen razón y es muy importante desarrollar un marco claro para darle claridad al sector privado, pero además clarificar qué tipo de transacciones de carbono son valiosas. Great. I'm wondering whether I see. Me pregunto, veo que la ingeniera tiene su video activado. ¿Y qué consejo le darían a otros países que están en una fase mucho más temprana de este proceso con base en su experiencia? Todos los panelistas han dicho cosas muy valiosas y sobre el sector privado, siempre estamos pensando que el sector privado debe liderar los proyectos de respuesta climática. Con el artículo 6 hay que integrar los instrumentos dentro de nuestra política de cambio climático para lograr esto. Y deben haber incentivos y también sanciones o impuestos. Y de el compromiso global con respecto al Acuerdo de París y el Acuerdo de Reducción Global y el compromiso por país. Eso se tiene que transmitir a los sectores y a cada proyecto. Y dentro de eso tienen un límite y cuando estén en cumplimiento dentro de ese límite deben poder libremente planear el registro, lo que necesiten registrar y venderlos para incentivizar en asuntos de reducción de carbono. A little bit messy where to have the selling options. Y estas opciones de venta que deben tener también la interferencia y un foro global que muestra realmente el rendimiento de cada mercado y eso de manera clara para los países. Nada es como CDM. CDM fue previo al Acuerdo de París. Y para países en desarrollo no tienen límite del que abordar. Lo que se ha reducido a nivel, en los países en desarrollo se podía vender. Después del Acuerdo de París, esto cambió. Estos NDCs se convirtieron en un compromiso que se debe satisfacer por cada actor y por cada individuo. En el país tiene un compromiso con su país y lo que esté superior a eso se puede vender
y como incentivo to be used in their pathway para que se utilice. climate or let's say emission neutrality. Thank you. Thank you. I'm just wondering whether Gracias. Solo me pregunto si Daniel le gustaría agregar algo o consejo a otros países que comienzan en su proceso con respecto a la estrategia del artículo 6. ¿Deseas agregar algo? I think they're still with us. Okay, well, if you do, you're welcome to jump in. Ok, puedes intervenir en cualquier momento. Now, I think the only question we En este have momento, la única pregunta que tenemos de la audiencia hasta el momento, y más temprano una pregunta para Ghana, así que ojalá Daniel pueda contestarla, sobre la experiencia de Ghana. ¿Cuál fue el proceso de definir la tipo de línea de proyecto y qué sectores se cubrirían? Es algo que quizá Daniel puede abordar. Y si otros tienen preguntas, es el momento. Estoy mirando a los participantes y creo que Daniel no está. Not so much the pipeline. No, Regarding pero con respecto a cómo we ended up prioritizing the NDC. terminamos priorizando los NDC, tuvimos una lista larga de proyectos, creo que eran 55, que se redujeron de lo que teníamos inicialmente, pero no tengo mucha información sobre. Es una lástima que Daniel no esté. Voy a ver si puedo. Y lo que es interesante sobre esa pregunta es que reflexiona sobre lo que hablaba el ingeniero. Si miran los NS, muchos simplemente tenían una meta de NS, pero la siguiente generación hay algunos sectores, mientras que ahora los NS actualizados en muchos países tienen listas muy detalladas de actividades y especifican si llevan a condicional o incondicional. Y algo así debe ocurrir como parte del proceso, porque creo que todos ustedes lo han dicho, que los desarrolladores de proyectos necesitan claridad. No pueden pasar meses y miles de dólares intentando desarrollar una idea solo para descubrir que esto no se permite en nuestro país. Así que debe haber esa claridad y la única manera de obtener esa claridad es el trabajo en el NS. ¿Y qué queremos utilizar? No decir que no se puede comenzar con pruebas piloto, porque siempre hay que encontrar un balance. No significa que hay que esperar varios años para las actividades, pero sí significa que hay una buena retribución a los países por gastar el tiempo y la energía con el apoyo de sus socios de desarrollo para comprender de forma más detallada qué implica lograr nuestros propios logros NDC y qué oportunidades se pueden desatar con otros países bajo el artículo 6. También teníamos una pregunta, y es una pregunta general, sobre cómo el cumplimiento con el NDC se garantiza al utilizar el artículo 6. ¿Alguien quiere hablar sobre su perspectiva? Y asegurarnos de que los países cumplan con sus NDC. ¿Alguien desea intervenir? Sé que en garantizar que aún haya cumplimiento con NDC a medida que se desarrolla la canalización. Well, so yes, we are in our path to do Lo that. siento. And as for carbon you've worked with also some of the Hablamos NDPs, especially sobre the ones los that we are working with, NDP. in order to have hopefully by the mid of the upcoming year a framework which shows Tener un marco el próximo año que tenga claridad Article 6 issues, dentro de los asuntos del artículo 6 of it as a y country, también utilizarlo como país to make use of it for y utilizarlo to
para individuos movement within the carbon reduction issue. y para los asuntos de reducción de carbono. Thank you. Aurelius, did you want to respond? I saw your camera go on momentarily. Vi Just wanna make que sure. su cámara se activó. ¿Quería intervenir? Aurelis. Say something as well. Yes, I wanted to just Sí. point out Mm. one point. I'll pick it up from I know Ishmael indicated that we need Sé que debemos aprender de CDM, de los proyectos de CDM y los desafíos que allí se afrontaron. Hay varios proyectos de CDM que fueron exitosos, pero ha habido una falta de seguimiento al éxito y entonces está la necesidad de tener un sistema robusto y coherente que monitoree el avance de estos proyectos. Sabemos el número de solicitudes que hemos recibido de proyectos que nunca no queremos una situación en la que en el sentido de que como gobierno se empieza a sentir. Así que mientras comenzamos a garantizar que estas actividades contribuyan de forma significativa hacia los logros de NS y aumentar la ambición y hacer esa contribución significativa y hacer los ajustes correspondientes. Así que es muy importante que a pesar de que sean desde mercados de carbono voluntario, que los mercados de cumplimiento también haya a nivel del gobierno. Así que para mí esto se trata del artículo 6 y eso es lo que aporta el artículo 6 en la medida en que trae involucramiento no solo en los mercados voluntarios, sino también en los de cumplimiento por parte del gobierno y para nosotros nos ayuda a monitorear el avance tanto desde los proyectos del mercado voluntario como los del mercado de cumplimiento. Que tengamos sistemas, desarrollo de capacidades para el monitoreo y garantizar que el sistema pueda avanzar en los avances y que esto se establezca claramente y se le haga seguimiento. Así que creo que genera confianza al gobierno y a todas las partes interesadas que están involucradas en el proceso para que tengan confianza y tengan seguridad. Gracias, eso fue muy útil. Y por supuesto, porque ahora los gobiernos están bastante involucrados con el mercado voluntario. La mayoría de los gobiernos no han estado involucrados. Entonces hay mucho que deben intentar gestionar. Creo que para la última pregunta es una pregunta muy útil y que se encaja con el tema global y es cómo creen que los países pueden compartir o intercambiar, porque por supuesto hay países individuales que hacen muchos avances bajo las estrategias y marcos del artículo 6, pero ¿cuál creen que sería la mejor manera de tener un intercambio o qué tipo de plataforma o foro podría ser útil para compartir esa experiencia y ese conocimiento? Y siéntanse libre cualquiera de los panelistas en abrir. Acá yo creo que la comunidad de práctica que se está considerando, por ejemplo, podría ser un modelo replicable en esta era en la que compartir el conocimiento es una prioridad. No creo que necesitamos reinventar la rueda. Creo que en función de cómo la comunidad de práctica se desempeñe con el programa Spark, creo que se podría replicar
pero creo que los países que comienzan deben sentirse libre de hacer estos ensayos y estas consultas y quizá muchos estarán en COP. Así que yo miraré aprender de lo que hacen los demás, así que ese sería, pero algo como la comunidad de práctica es algo que se puede examinar y mirar si hay algo establecido así. Últimamente se convierta en una plataforma global a la que todos puedan obtener acceso. Creo que es una buena idea como para prácticas recomendadas que se puedan publicar en plataformas públicas. Yes, I think I'd like to add what, Yeah, what please. the colleagues have said. I think it's very good to have exchange like Creo que we es used to have in the past. como solíamos tener intercambios en el pasado, Through workshops and so on. a través de talleres, China has done aprendimos mucho in some y aspects, Ghana China ha avanzado has done mucho ahí, so al if they met respecto. frequently, they'll be able to learn from Reuniones each other and frecuentes, si se advance tienen, in their podrán personal aprender entre sí y so mejorar of doing these things. así los logros en materia de NSS. Mala, did you want to add something as well? I saw your. Malin, ¿quería aportar algo? Thank you very much. Sí, If I gracias. may, I would like to, share Quisiera some experience compartir una experiencia de nuestra into the perspectiva implementing countries. con respecto a los It's, países que so implementan. of course we are very Y diría happy que that, también es importante y por we supuesto will estamos launch, satisfechos de que podremos lanzar practice in, la comunidad de práctica en COP. and I think also that this Y is, creo que very también important, es or we hope that this importante will be an important que, fora for ojo, exchange. esperamos que sea importante para el At the same intercambio, time, definitivamente, pero al I would mismo also like to tiempo highlight me that, gustaría resaltar according to our que, experience, it de seems acuerdo that con nuestra it's also experiencia, important for parece countries que who también es can, importante que los do the original países exchange. tengan We have intercambios different originales. alliances, Tenemos for diferentes example, the East alianzas, African Alliance and, África it's Occidental y en recognized África del Este, pero further también interest in other, reconocemos regions. más interés Um, en I think otras, that, y creo que both is important. At the one hand, of course, es we also importante en have, primer lugar global tener exchange. el intercambio For global. instance, what's happening in Colombia, Por ejemplo, lo que which ocurre en could Colombia, si go eso se in puede Africa, transferir for a un instance. país But, africano, por at the ejemplo, same time, I think it's pero al mismo also tiempo more, creo que también smaller tener un exchange intercambio más in an pequeño alliance or regional para level una is alianza o para un also, enfoque regional también es to, importante. I think there is a Creo que possibility to further, está la posibilidad ideas de in desarrollar such otras ideas format. en That's, ese formato. my point of view, how to Ese say, es but mi of course punto de there's always, vista, the pero por choice of countries supuesto who have siempre la different elección de los views, países que realizan la different implementación, forums. que So utilizan diferentes I just foros. wanted to add this. Thanks. Quería agregar eso únicamente. Sí, gracias. Engineer Bala, did you want to share something as well? ¿Querías compartir algo antes de cerrar? So much. Well, Sí, muchas gracias. we are looking for Y estamos a la of, expectativa for de tener un panel level, para los mercados de carbono, if it was compliance or if it was ya even sea de voluntary cumplimiento market, o voluntario, so mercado that voluntario. we do not need to reinvent No the wheel. necesitamos reinventar la rueda en cada país. And we need to Tenemos learn todo from para each other. comenzar y necesitamos aprender entre But of course nosotros. that, Y asumo que differentiations between a la country diferenciación entre un país y otro debe ser ligeras. slight differences, Deben haber diferencias muy leves methodologies and its para en términos de las metodologías relation. So y la relación. all Así que nos gustaría que todos aprendiéramos y intercambiáramos experiencias and each country will know where's the benefit y para que cada país that sepa cuál es el beneficio y cuáles son los riesgos. Gracias. Great, thank you. So that brings us to Genial. time. This has Eso been nos really trae interesting. al cierre. Ha sido muy Really útil grateful y estoy muy agradecido con todos los panelistas y con Marlene y Marshall por ayudarnos a abrir el panel para los representantes de cada país. Y como Marshall dijimos al principio,
No quiero que esto sea una presentación de PowerPoint de 45 minutos. Será más interesante escuchar a las personas que de hecho están sobre el terreno practicando esto y quería expresar mi gratitud por parte de los organizadores. Marshall, tú o Marlene quieren decir algo para cerrar. No desde mi parte, eso gracias Randall por este gran ejercicio de moderación y por esta gran participación. Tuvimos más de 61 participantes, así que fueron buenas preguntas y una buena participación. Gracias a Yes, todos. I just would like to add, I hope Sí, that solo me all gustaría our decir que speakers espero will verlos en translate nuestro and thank evento you de very much lanzamiento for de Sharm el Sheikh y gracias por discussing here today, esta and thank you conversación tan for interesante hoy. Le agradezco también a moderating the Randall session. Thank you. por moderar la sesión. Gracias y para el beneficio de todos, Marshall puso en el chat el lanzamiento de la comunidad de práctica el 9 de noviembre.